La guerra de corazones comienza en Eşref Rüya, cuenta regresiva para el amor de abril. Eşref Rüya, emitido en las pantallas de Canal D, literalmente dejó a la audiencia atrapada en la pantalla con su cuarto episodio. Atrayendo la atención con su atmósfera atrapante, profundos conflictos entre personajes y desarrollos impactantes, la serie lleva la historia a una dimensión completamente nueva con un triángulo amoroso que florece a la sombra del crimen. Ahora vayamos al centro de la serie. Hay una cantante, dos jefes de la mafia y un gran enfrentamiento. Los que juegan con fuego son los que más se queman. Abril. Una joven que llama la atención no solo con su voz sino también con su postura. Intentó cuidarse durante toda su vida y nunca mostró sus decepciones y miedos a nadie. Pero el destino tenía otros planes. Porque sus caminos se cruzaron con los de dos hombres temibles del inframundo de Estambul, Eşref y Kadir. La guerra secreta de Eşref y Kadir ha comenzado. En el cuarto episodio, las cartas vuelven a estar delante de Eşref Rüya. Eşref y Kadir, que hasta ahora estaban del mismo bando, ahora están al borde de una guerra silenciosa. Y el nombre de la guerra, Abril. Mientras Eşref, conocido por su oscuro pasado, comienza a sentir algo nuevo sobre la vida con la presencia de Nisan, Kadir, el hombre más cercano a ella, ya había sucumbido a esta inocencia. Los sentimientos de Kadir por Nisan se revelan de una manera sorprendente, pero Nisan no es consciente de ello. Eşref podía escuchar los latidos del corazón de su esposa. Aunque Eşref intenta reprimir sus emociones, sus ojos no mienten. El calor extraño que se sentía en abril ahora ha comenzado a manifestarse de forma imparable. ¿A quién le dará Abril su corazón? Nisan, aún inconsciente de lo que está sucediendo, comienza a formar un vínculo emocional con Eşref. Ella ve al hombre roto que Eşref esconde dentro de él de una manera que nadie más puede. Pero la vida no es tan simple. Porque Kadir ya no es solo un socio comercial, rival. En lo más profundo de su corazón, fue lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por la oportunidad de conseguir a Abril. Eşref y Kadir, mismo rostro, diferentes sombras. La diferencia entre ambos no está solo en sus métodos, el amor también se manifiesta en nuestra manera de vivir. Eşref es alguien que intenta reprimir su amor y oculta sus sentimientos con el dolor que lleva en su sombra. Kadir es más directo, más temerario. Alguien que puede quemarlo todo por su amor si es necesario. Ahora los celos y la ambición comienzan lentamente a surgir dentro de este inteligente dúo. ¿Qué está pasando en abril? Él ni siquiera se da cuenta todavía de que está en el centro de esta tormenta. ¿Vale la pena luchar por una chica? Eşref Rüya está buscando la respuesta a esta pregunta. Sí, tanto Eşref como Kadir son miembros de la mafia. Pero sus corazones siguen siendo humanos. Abril entra en la vida de dos hombres que han fracasado en el amor, provocando que cuestionen no solo su amor sino también su pasado. ¿Cuál es real y cuál es el hombre enmascarado? La audiencia ahora está obsesionada con este triángulo amoroso, lo que es una señal de un conflicto importante en la serie. ¿Vendrá la traición lealtad que está pasando en abril? ¿A qué hombre le entregará su corazón? Una historia de amor que dejará huella en el futuro de la serie. Eşref Rüya ya no es solo una historia de mafia, venganza y ajuste de cuentas con el pasado. Ahora hay batallas conmovedoras en su centro. La lucha entre los dos hombres que intentan llegar al alma de Nisan añade una dimensión emocional y peligrosa a la serie. Estos personajes, que ocultan sus heridas con amor, ahora tendrán que enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a la oscuridad que llevan dentro. Y ahora la pregunta más llamativa es, ¿ganará Eşref, que mantiene vivo a Nisan en su corazón, o Kadir, que está dispuesto a arruinarlo todo con su imprudencia? ¿Sabías que el corazón de un hombre se convierte en un campo de batalla cuando una mujer toca ese corazón? Un gran encuentro tiene lugar en el nuevo episodio. Y esta vez el ganador no es solo el superviviente.
Habrá quienes no desesperarán. Esref Ruya está en Canal D todos los miércoles. La ambiciosa serie Esref Ruya de Canal D, cada episodio del cual es esperado con impaciencia, generó entusiasmo con los avances de sus nuevos episodios. La escena en la que Nissan abraza a Esref dejó su huella en el tráiler, y este alcanzó los 5 millones de visitas en cuestión de horas. Nissan, interpretada por Demet Özdemir, quería deshacerse de la situación en la que se encontraba, mientras que al mismo tiempo quería alejar de la terraza a Esref, quien estaba interesado en ella. La escena en la que Esref de repente se gira, la abraza y le dice estoy tan indefenso se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales. Los fanáticos de la serie inundaron con comentarios la tensa y romántica escena. Kadir está jugando con fuego. El héroe de otra escena crítica de la presentación fue Görkem Sevindik. La escena entre Kadir y Nissan del grupo del orfanato señaló que la tensión entre Kadir y Esref aumentaría aún más en los siguientes episodios. Las palabras de Kadir a Nissan, no puedo dejar a una mujer sola. Especialmente a una mujer como tú, fueron interpretadas por el público como una traición de Kadir a Esref. Al final del espectáculo, el comisario Sidem, interpretado por Busra Develi, subió al escenario. En la escena donde Sidem llama a Nissan desde un número que no reconoce, Esref responde el teléfono, lo que indica que la emoción y la tensión alcanzarán su punto máximo en el nuevo episodio. Esref Ruya, la intersección del crimen y el amor. Esref Ruya cuenta la historia de Esref Saatay Ulusoy, que busca justicia en las oscuras calles de Estambul. Mientras Esref, el líder de la pandilla del orfanato, lucha con el peso de su pasado, su vida toma un giro completamente diferente cuando conoce a Nissan Demet Özdemir. La inocencia y la determinación de Nissan comienzan a romper el duro caparazón de Esref. ¿Qué pasó en el episodio 2? El segundo episodio de la serie comienza con Esref y Nissan siendo atacados. La lesión de Esref afecta profundamente a Nissan. Sin embargo, Esref impide que Nissan llame a una ambulancia y continúan escapando juntos. Durante este proceso, Esref preguntó, ¿eres un sueño? Él preguntó. La pregunta sorprende a Nissan. Nissan lleva a Esref al Dr. Nedim Enkilios. Lo que sucede aquí provoca que Nissan sufra un colapso emocional. Nissan, quien se convirtió en informante de la mafia de su hermana Afra, no puede controlar su ira ante lo que ha vivido. Mientras tanto, Kadir llega a la casa del Dr. Nedim y asusta a Gulan. Cuando la comisaria Sidem se enteró de lo sucedido, se reunió con Nissan y rechazó su oferta. Kadir llama a Iset enojado. Aunque Seth dice que pagará a todos, Kadir afirma que pondrá en práctica su nuevo plan. Al día siguiente, Nissan compra un billete para enviar a su hermana Afra a Montenegro. Sin embargo, el comisario Sidem atrapa a Afra y Nissan se encuentra con una gran sorpresa. La pandilla de huérfanos va a Yakup Baba y evalúa la oferta de reconciliación de Seth. Sin embargo, Esref no acepta el dinero de Seth. Esref y sus amigos son llamados a la comisaría. A solas con el comisario Sidem, Esref dice, si te enamoraste del hombre equivocado, no es mi culpa. Después de la reconciliación, Iset llega al hotel de Esref. Esref ha hecho todos sus planes con respecto a Seth. Al recordar las palabras de Nissan sobre Seth, Esref hace lo que dijo horas después y dice, eres una mujer inspiradora. Con su guión sólido, actuaciones impresionantes y una historia apasionante, Esref Ruya es candidata a ganarse un lugar importante en la televisión turca. Esta producción llena de drama, donde el crimen y el amor se entrelazan, ofrece momentos